estudiando el tema del inventario vial, ¿verdad? Ya vimos todos los que necesitábamos registrar. Recuerden, cuando hablamos de registro, es un documento con firma de responsabilidad, no necesariamente en papel, pero sí con firma de responsabilidad, ¿verdad? Entonces es un registro donde va usted a indicar todas las características de la infraestructura vial, ¿no? Y habíamos visto el estado en que se encuentra. Dentro del estado en que se encuentra, nos interesaba conocer cuál es el estado de la superficie de rodadura. Como queremos una cuantificación de ese problema, entonces vamos a tomar una metodología que es la que vamos a seguir en el, a ver, es la que vamos a seguir en el aula virtual. Pusimos, se llama el PCI, el Pavement Condition Index, ¿ya? Entonces, tenemos este documento que se llama el Pavement Condition Index, el PCI. Bueno, hemos buscado aquí algo en español para que no se complique mucho, pero esto es una norma ASTM, ¿no? O sea, y el índice de condición de pavimento lo podemos aplicar tanto para pavimentos flexibles, asfálticos, como para pavimentos rígidos o de concreto, ¿no? No nos interesa mucho quién lo hizo. Lo que queremos es establecer aquí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar? Es una metodología, ¿verdad? Una metodología, un método de evaluación de la condición del pavimento. Bueno, estos adjetivos de completa no están así, pero bueno, es lo que tenemos a la mano, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para evaluar y calificar el pavimento, la superficie de rodadura, no necesariamente el pavimento como estructura, sino qué tipología de daños se observan en la superficie de rodadura, ¿ya? Como decíamos, todas estas evaluaciones son para modelos de gestión, ¿no? Se presenta la totalidad de los daños incluidos en la formulación original del PCI, pero eventualmente se harán observaciones para algunas patologías que son específicas. De todas maneras, ustedes tienen, para mayor comprensión de esta situación, tienen el apéndice K de la guía de diseño ASTO. Sí la tienen, ¿verdad? Déjenme ver si en el aula virtual está la guía de diseño ASTO. Déjenme ver. Los que tienen esa guía de diseño, pues la pueden compartir con los compañeros. Todos los que hicieron el curso de pavimentos conmigo, pues tienen la guía de diseño, porque es el documento base, ¿no? Bueno, en todo caso, el apéndice K nos va a dar las tipologías de daños y las causas probables de esos daños. Y es importante que la conozcan para completar las ideas que están en este documento, ¿ya? Entonces, el índice de condición de pavimento va a observar el deterioro de la superficie de rodadura. Básicamente es consecuencia de un daño en la estructura de pavimento, pero tenemos que identificar cuál es la clase de daño, el tipo de daño, la severidad, la cantidad, la densidad, ¿sí? De estos daños.
Y de eso se trata esta evaluación, ¿no? La formulación de un índice que tenga en cuenta los tres aspectos, ¿no? En cuanto al tipo, la densidad y la densidad, la cantidad con respecto a la densidad es lo mismo. Bueno, lo que eh, de lo que se trata es que haya una serie de gráficos en los cuales, en función de esos tres aspectos, del tipo de daño, de de la severidad del daño y de la densidad de ese daño, se van a obtener unos valores llamados valores deducidos del daño, ¿sí? Como una forma, un modelo de ponderación, ¿ya? Y con ello, pues, indicar el grado de afectación que cada una de estas combinaciones de daño generan en el pavimento como tal, ¿sí? El PSI es un índice numérico que varía desde 0, ¿verdad?, para una estructura totalmente dañada y fallado, en mal estado, hasta 100 para un pavimento en perfecto estado. Básicamente se establecen estos rangos. Si nosotros tenemos hasta un 70%, simplemente estaríamos hablando de una rehabilitación de la superficie rodadura. Si ya los daños son muy significativos, ya es una intervención mayor, ¿verdad? Hasta llegar a bueno, tal vez hasta regular. Pero ya debajo de 40 ya es básicamente reconstrucción de la estructura de pavimento. Es decir, ya hay que reconstruir el pavimento, ¿no? Ya la cantidad de daños es muy grave, entonces hay que reconstruir ese pavimento. El cálculo del PSI se fundamenta en los resultados de un inventario visual. Entonces entramos en el tema del inventario, ¿verdad? Un inventario visual de la condición en la que se encuentra el pavimento, donde cada daño, ya dijimos, lo vamos a referir a tres dimensiones: la clase de daño, la severidad del daño y la densidad del daño, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? El procedimiento para la evaluación de la condición de pavimento: vamos a hacer primero un trabajo de campo, pero antes de ir al trabajo de campo debemos establecer algunas medidas que ya las vamos a indicar ahora, ¿no? Hay que llevar unos formatos. Estos serían los formatos del PSI, ¿verdad? Donde vamos a ver que para pavimentos flexibles o carreteras con superficie asfáltica, ¿sí?, tenemos 19 tipologías de daño. Hay que analizar y conocer cada una de estas tipologías para ver cuáles son tipologías de daño estructural, cuáles son tipologías de daño superficial o cuáles son las tipologías de daño funcional, ¿no? Y entonces a cada tipo de daño, o sea, usted ya no va a repetir el daño, simplemente pone el número acá. Por ejemplo, pone 13 huecos, ¿ya? Severidad. El criterio de severidad lo tenemos que estudiar cuando estudiemos cada uno de estas tipologías. Cantidades de esos daños en esa unidad de evaluación. El total, la densidad en porcentaje y el valor deducido de la tabla, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? La vía como tal, digamos 5 o 10 kilómetros, ¿verdad?, la vamos a dividir en secciones o unidades de muestreo. Es decir, ¿cuánto sería el universo de las unidades que se podrían medir? Pero eso está basado en que la calzada la dividamos en unas longitudes
ficticia o física, que la podemos abscisar y decir de tal abscisa a tal abscisa. ¿Bien? Pero esa longitud de la unidad de muestreo va a depender del ancho de la calzada. Como máximo tendríamos 7,3, que sería 2 carriles, ¿no? Sin embargo, si fuese más, tenemos que evaluarlo en calzadas separadas o hacer esta evaluación que hice acá, ¿verdad? Estar en un rango entre 230 más o menos 93 metros cuadrados. Por ejemplo, si usted quiere hacer una carretera de 12 metros de ancho, ¿verdad? Ya no está en la tabla anterior, ¿verdad? De 31. Entonces, si usted dice, vamos a tomar 230 más 93, nos daría 323, ¿verdad? Dividido para la calzada de 12 metros de ancho, tendría 26,9 metros de largo, o 27 metros de largo. O, como le digo, usted separa la calzada en 2 trabajos independientes, ¿no? Como máximo 2 calzadas, si no, se lo analiza por carriles. Si hay 2 carriles en cada sentido, mejor es analizarlo por sentido, por carriles, ¿no? En todo caso, varía de 46 metros a 31 metros y pudiera ser en casos específicos un poco menor, considerando estas áreas, ¿no? Las carreteras con capa de rodadura en losas de concreto y losas inferiores a 7,50 metros, el área de unidad de muestreo está en el rango de 20 más o menos 8 losas. ¿Sí? En promedio 20 más o menos 8 losas. Entonces, bueno, esto ya es comentario, ¿no? Aquí está el formato para superficie de concreto hidráulico. Aquí vamos a ir viendo 19 tipologías de daño. Igual, ¿no? Sino que como terminamos allá en 19, aquí comienza 21 hasta 39. Y lo mismo, usted toma el daño, la severidad, el número de losas que están afectadas, la densidad y el valor deducido de la curva. Esto es lo más importante, determinar las unidades para evaluación. ¿Cuántas unidades vamos a evaluar? ¿Ya? Y entonces ahí usted tiene que definir si está evaluando a nivel de proyecto, a nivel de red. ¿Sí? A nivel de red puede tenerse un número muy grande de unidades de muestreo cuya inspección demanda tiempo, recursos, por lo tanto es necesario aplicar un proceso de muestreo. Asimismo, si estamos haciendo una evaluación de un proyecto, si el proyecto es pequeño, se deben inspeccionar todas las unidades. Por lo menos si usted va a hacer un proyecto de rehabilitación, tiene que inspeccionar todas las unidades, todas. ¿Sí? Pero cuando la longitud es muy grande o estás haciendo una evaluación, pero no para rehabilitación, sino para tomar una decisión en la gestión del pavimento, entonces se pueden tomar un número mínimo de unidades a evaluar. ¿Sí? Y esa se obtiene considerando un PCI que tendría errores de más o menos 5, como dijimos que sale de 100, entonces más o menos el 5%, para un grado de confiabilidad del 95%. A veces podemos reducir ese grado de confiabilidad, podemos decir para el 90%, entonces el error admisible sería del 10%. ¿No? Y como este número de unidades de evaluación es
inversamente proporcional al error. Mientras más grande es el error, entonces más chico es la muestra, ¿no? Casi todas las evaluaciones de muestra se hace con esta ecuación, ¿sí? Ahora, bueno, n mayúscula es el número total de unidades de muestreo. Por ejemplo, si hemos dicho que la longitud es 40 metros y tenemos 5.000 metros de vía, 5 kilómetros, dividido para 40 de longitud, tendríamos 125 unidades, y como 125 es mucho para hacer ese trabajo, en realidad no, pero estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Esas 125, n mayúscula es 125, la desviación estándar del PSI lo vamos a tomar de 10 para pavimento flexible, ¿no? Y 15 para pavimento rígido. Aquí, entonces, el sigma va a ir con un valor de 10 o de 15. El error es lo que ya acabamos de decir, ¿no? Si el grado de confiabilidad es 95%, el error es del 5%, ¿ya? Y ya lo demás está ahí definido. Y con eso vamos a calcular el número de unidades. Por ejemplo, que decíamos 125, ¿verdad? Por la desviación estándar del pavimento flexible es 10, al cuadrado es 100, ¿no? 125 por 100 sale 12.500, dividido para el error, que es del 5% al cuadrado, dividido para 4 por paréntesis n menos 1, es decir, 124 y más 100, ¿verdad? Cierro paréntesis, igual. Nos sale 14.28. En realidad es 15, no podemos poner valores fraccionarios porque son unidades de muestreo y no podemos poner menos sino más, ¿ya? Entonces, de las 125 unidades que hay, nosotros vamos a medir solamente 15, ¿ya? Entonces, durante la inspección inicial se asume una desviación estándar de 10, de 15 para pavimento rígido. En inspecciones posteriores ustedes verán si adaptan un valor menor. Es decir, podemos calcular la desviación estándar de estas unidades de evaluación y para el siguiente paso, pues ya adoptar un valor de PSI de desviación estándar un poco mayor o menor. Entonces, cuando el número mínimo de unidades a evaluar es menor que 5, pues entonces tienen que evaluarse todas, ¿ya? Del mismo cálculo, ¿qué pasaría si nosotros tenemos el 10% en lugar del 5%? A ver. Ya se me fue plata. Ya, ¿qué pasa si el error sea del 9%? Para no convicto. Solamente tendríamos que evaluar 5 unidades. ¿Sí? Entonces, de este error aceptable, admisible, es que va a depender el número de unidades que vamos a evaluar. Bueno, como dijimos que íbamos a evaluar 25, ¿verdad? 25 de 125 para el error del 5%, ¿sí o no? Entonces, tendríamos que determinar un intervalo. El intervalo es igual al 125, n mayúscula, contra
las 25 que habíamos dicho que íbamos a evaluar, ¿sí o no? Entonces 125 dividido para 25 nos da 5. Es decir, que hay un intervalo de 5 unidades de muestreo. Ese intervalo se redondea siempre al número entero inferior y se procede pues a evaluar. Si usted tiene una lista de 1 hasta 125, ¿verdad? Entonces usted podría cada 25 unidades hacer una evaluación, unidades a evaluar. Pero el inicio tendríamos un problema, ¿verdad? Entre la número 1 y la número 5, ¿cuál vamos a escoger? Entonces ahí se utiliza un número aleatorio, usted pone nada más en la calculadora, ¿no? Random n y el random de 5 le va a dar un número cualquiera entre 1 y 5, ¿ya? Por ejemplo, que le salga 3. Entonces usted, la primera unidad que va a evaluar es la 3. Después, como tiene un intervalo de 5, la segunda sería 3, más 5, 8, más 5, 13, más 5, 18, más 5, 23. Y así va avanzando hasta llegar a la que más se aproxime a la 125, ¿no? Eso es lo que se indica acá, ¿no? Entonces, eso sería si tuviéramos una faja uniforme a lo largo de toda la vía. Pero pueden haber unidades especiales, sitios especiales, y a eso le determinamos unidades adicionales de muestreo, ¿sí? Entonces, bueno, como nosotros estamos haciendo un análisis de arranque aleatorio, no hemos visto la estructura ni la necesitamos ver porque no estamos evaluando por muestras intencionales, sino por muestras aleatorias. ¿Sí, sí se entiende eso, no? No estoy escogiendo qué unidad voy a evaluar. Las voy a seleccionar aleatoriamente. Ni siquiera voy a estar en el sitio cuando las voy a seleccionar. Lo voy a seleccionar en el papel, ¿no? En la oficina. Pero si necesitamos, por ejemplo, un redondel, entonces vamos a hacer una evaluación solamente para el redondel. Si tenemos una intersección, hacemos una evaluación solamente para esa intersección, ¿sí? Entonces podríamos establecer una unidad de muestreo adicional que no es lo común, ¿sí? Y la vamos a evaluar. La evaluamos. Una vez que la evaluamos, para sacar el promedio tenemos que tomar en cuenta las unidades adicionales, ¿no? Acuérdense que no es adicionales porque aumentan el número de las muestras a evaluar, sino que son elementos característicos especiales que nos van a llevar a seleccionar muestras adicionales, ¿sí? Entonces, llevar un equipo, hacer el procedimiento, el manual de daños, por eso se los pongo ahí para que ustedes lo revisen, elaboren los formatos y tengamos pues esos formularios para llenarlos cuando hagamos la inspección, ¿sí? Se inspecciona una unidad de muestreo para medir el tipo, cantidad y severidad de los daños de acuerdo al manual de daños. Se registra la información en el formato. Se debe conocer y seguir estrictamente las definiciones y procedimientos de medidas de los daños. Se usa un formulario y para cada unidad de muestreo se obtiene un valor de PSI, ¿no? Para cada unidad de muestreo usted va a determinar un PSI, ¿ya? Entonces, bueno, la seguridad es importante, cálculo del PSI de cada una de las unidades de muestreo. Como dijimos que íbamos a hacer 25, usted tiene que imprimir 25 hojas
¿sí? Y en cada hoja calcular el PSI a cada unidad de muestreo. ¿Está bien? Entonces, al completar la inspección de campo, la información sobre los daños se utiliza para calcular el PSI. El cálculo puede ser manual o puede ser computarizado. Se basa en los valores deducidos de cada daño de acuerdo a la cantidad de severidad. Se calcula los valores deducidos, divide la cantidad de cada clase de daño y en cada nivel de severidad entre el área total de la unidad de muestreo y expresa el resultado como un porcentaje. Esta es la densidad del daño, ¿sí? Y con el nivel de severidad va a poder registrar, como dice el formato, ¿verdad? El valor deducido para cada tipo de daño y nivel de severidad tiene que ver con las curvas de valores deducidos del daño, que ya las vamos a ver, ¿no? Y luego calcula el número máximo de valores deducidos, luego hace una operación que es el número máximo admisible de valores deducidos y cuando ya tiene el máximo valor deducido corregido, lo resta de 100 y ese es su valor de PSI, ¿no? Entonces, para pavimentos de rígido también el procedimiento es muy parecido, ¿no? Y cuando ya tengamos esos valores, como tenemos 25 valores, tendríamos que sacar un promedio, ¿no? Sacar un promedio. Si el promedio es n menos los sitios adicionales, ¿no? Número adicional de unidades de muestreo, lo multiplica por el PSI promedio de la vía, ¿no? Citamos. Y luego el número de unidades adicionales por el promedio del PSI de las adicionales, ¿no? Dividido por el número total de unidades de muestreo. ¿Sí? Mire que aquí usted está asumiendo que es el número total, es decir, 125, pero usted solamente sacó el PSI de sacó el PSI de 25 nada más, ¿sí o no? Entonces ya usted le está asumiendo que esos 25 representan el número total N, ¿ya? Y aquí está el manual de daños, lo que es la severidad se clasifica como bajo, low, medio, de medium y high, de alto, ¿no? ¿Qué pasa cuando es bajo? Mayor impacto no tiene el daño en la circulación, ¿no? Alto ya es que causa estrago, el vehículo rebota, hay incomodidad, ¿no? Acuérdense que cuando hacíamos el diseño de pavimento utilizábamos el parámetro del PSI, el Present Serviceability Index, el índice de serviciabilidad presente. Esa es una percepción de cuánto cuánto es el confort del viaje. Pero acá, mientras más alto es la severidad del daño, entonces más incómodo se hace el viaje, por lo tanto, el índice de serviciabilidad baja. Y los daños son estos, son 19, piel de cocodrilo, y una serie de fotos para identificar en campo, exudación, ¿no? Esto ya, bueno, esto tienen que leerlo nada más y identificar con estos daños, con estas fotos, ir al sitio y ver si se ajustan a esas tipologías de daño, ¿no? Como le digo, el apéndice K de la guía de diseño establece también estos detalles, ¿no? Incluso tiene más información que esta, ¿no? ¿Por qué? Porque dice
cuál es el origen del daño y lo puede completar acá. Entonces, en principio, ustedes van a tomar estas tipologías de daño, las van a leer, las van a tener claro. Deberían imprimir esto para cuando vayan al campo no estén adivinando, sino ir haciendo un análisis comparativo de la descripción de los daños con lo que usted está observando, ¿no? Entonces acá hay 19 sitios, de 19 tipos de daño más, ¿no? Pero lo importante está en la parte final, donde aquí están los términos que en inglés se pueden manejar, ¿no? Para utilizar el apéndice K. Estas son las curvas de los valores deducidos, ¿no? Para cada tipo de daño, por ejemplo, veamos un poco más cerca, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el alligator cracking, que es el agrietamiento tipo piel de cocodrilo, vamos a tener 3 niveles de severidad, low, medium, high, ¿verdad? Ya sabemos eso. Vamos a tener una densidad, que es lo que vamos a medir. Por ejemplo, tenemos una densidad del 10%, significaría que hemos cogido el área del daño de piel de cocodrilo, lo hemos dividido para el área de la unidad de muestreo y me dice que es el 10% de una severidad media. Entonces voy a tener un valor deducido de 47, 46, ¿no? ¿Sí estamos? Ese valor deducido usted lo pone en el formato para luego hacer los valores deducidos máximos y todo lo demás, ¿no? Entonces, estas tablas son las que vamos a utilizar para determinar los valores deducidos del daño, ¿no? Y hay tantas tablas como hay tipologías de daño, ¿no? ¿Sí estamos? Y luego usted va a tener el total de valores deducidos y el valor deducido corregido. Es decir, ahí como ven, no es una línea, salvo para cuando Q vale 1, que es el saldo, el residuo, pero si no, se va haciendo un poco más curva y tendríamos esto. Bueno, por ejemplo, si tenemos con 80, ¿verdad? Para una curva Q2, el valor deducido corregido es 60. ¿Ya? De esa naturaleza es el cálculo. Para los pavimentos rígidos, también otro tanto de curvas, ¿ya? Y otra vez, ¿no? El valor deducido, ¿no? Corregido, deducido. Entonces, ese es el manual. Se les pide es que lo revisen para que la próxima clase, si ustedes necesitan alguna explicación de esa tipología de daño, podemos revisarlo con un formato de ejemplo, ¿no? Y de ahí ustedes ya van a hacer una medición de una carretera de por lo menos 5 kilómetros donde vayan a hacer esta evaluación. Señor Cedillo, levantó la mano. Sí, ingeniero, una pregunta. ¿Esos son los parámetros que vamos a aplicar lo que vamos a hacer en la vía en la que vamos a ir? ¿O para un diseño? No, ¿O para una vía ya existente? es para una vía existente. Ese es probablemente para una vía existente, no para una vía que recién se va a diseñar. Claro, usted va a medir daños. Y si va a medir daños, entonces la vía ya existe. Hola. ¿Qué dice, Juan? Ok, entonces es una vía que ya existe. Le vamos a medir los daños que se observan. ¿Está bien?
Entonces, espérenme un segundito, ¿ya? Bueno, entonces, ya descargaron el archivo, ¿verdad? Señorita Presidenta, ¿ya descargó el archivo? Sí, ingeniero, impreso lo tengo. Ah, caramba, bueno. Se retira para todo. Ya. Bueno, ahí, Ingeniero, pero la evaluación de la carretera la definimos nosotros. O sea, ¿a dónde vamos a ir o usted nos va a decir para no, hacer el yo no. análisis? No, usted, cada cual busca la soga con la que se va a ahorcar. Ya. Ajá. Señorita Mosquera, ¿dónde está usted ahorita? En mi casa, capaz que es. Yo estoy en Esmeraldas, ingeniero. Justamente le estaba escribiendo para no preguntarle porque hay mucho ruido. En la vía donde estoy haciendo mis prácticas, bueno, cercana a la vía donde estoy haciendo mis prácticas, justamente observé que la vía tiene daños de piel de lagarto. ¿Se puede, o sea, trabajar con eso ahí para el trabajo de la clase, verdad? Claro, claro. Cualquier vía, si le sale que la vía está en buen estado, está en buen estado. Tiene que ir y medir la tipología de daño, hacer la evaluación, y si le sale un valor alto del PCI, entonces la vía está en buen estado. Eso es lo que queremos saber. ¿Sí? ¿Está bien? Ingeniero, Sí, una pregunta. dígame. Sí. Y si me encuentro con una vía que recién se asfaltó y todo lo demás, también la puedo evaluar, aunque no vamos a identificar mucho daño porque recién está hecha. ¿Para qué? Me póngale 100 nomás y ya, no moleste. No, pues así tampoco. Señor Cedillo, usted alzó la mano. Pregunta. Dice estudiar para abogado, más. La distancia de la vía, más o menos, ¿cuánto tiene que ser? 5 O sea, kilómetros. 5 kilómetros. Ah, ya, listo. 5 kilómetros, claro. La próxima clase, usted ya tiene seleccionado y vamos a ver, usted muestra cuál es el segmento que va a analizar y vamos a ver si ya tiene identificado el código, la red a la que pertenece y quién maneja la jurisdicción de ese segmento vial. ¿Sí? Eso ya, si usted ya dice, voy a hacer, por ejemplo, la carretera que va de Novola a Pedro Carbo, es una vía de la red estatal, ¿sí o no? Tiene un código. La jurisdicción es del EMETOP. Pero si usted dice que va a hacer la vía de Los Tintos hasta Antonio Sotomayor, entonces usted dice, esa es una vía rural, pertenece a la red vial provincial, el código es 386, por decir un número, ¿sí? Y obviamente, pues la jurisdicción, o la entidad, el organismo que administra esa vía, es el Consejo Provincial. ¿Está bien? Con esos datos nos reunimos la próxima clase, ¿verdad? Asimismo por grupo, no es individual, es por grupo. ¿Sí o no, señorita Presidenta? Ya está, no se han peleado los grupos, ¿no? Todavía no. Todavía no. Entonces hay algunos que son medios ociosos, pero bueno, ahí ustedes verán cómo se manejan con eso, ¿no? Trabajen en un segmento que puedan reunirse para evaluar, porque no es solamente el levantamiento físico de qué es lo que hay, una identificación, sino que definir en qué condición se encuentra. Por ejemplo, yo le digo que hay 25 señales verticales. De las 25, 10 son regulatorias, 5 son informativas y el resto son de advertencia. ¿Está bien?
cada una de esas usted la va a poner en una lista. En la abscisa 4 más 800 está qué sé yo, un C del paso, ¿no? En la 3 más 500 está un curva cerrada. En la 2 más 500 está camino sinuoso. Usted la tiene que identificar, poner la ubicación, identificar el tipo de señal y decir en una línea que diga observaciones, una columna, y le dice está en buen estado, está en mal estado, ¿no? No se puede leer. Entonces, cuando usted ya tiene toda esa información y le dice, bueno, vamos a intervenir en esta vía, ok, no estamos juzgando si esa señalización es suficiente o no. No, solamente estamos diciendo qué es lo que hay. ¿Ya? Cuando ya querramos hacer la intervención, o sea, cuando ya queremos identificar la demanda, ahorita estamos identificando es la oferta. Cuando usted necesita identificar la demanda, entonces usted dice, ah, no, pero es que tengo 25 señales, pero en realidad necesito 50. La diferencia entre la demanda y la oferta se llama déficit, ¿verdad? Y entonces cuando usted implementa el proyecto, lo que va a hacer es superar ese déficit. ¿Sí estamos? Como le digo, no estamos juzgando si está bien puesta o no está bien puesta. Usted coge el manual de señalización y dice que a 50 metros del PC debería estar la señal. Ahorita no estamos analizando eso. Solamente estamos identificando dónde está la señal. ¿Sí? Pero para que vean que cuando se hace el estudio de la demanda, entonces ahí sí usted tiene que definir si está bien puesta, si está mal puesta, si la vamos a cambiar, no la vamos a cambiar, si la vamos a eliminar. ¿Sí? Por ejemplo, dice, qué sé yo, reductor de velocidad. Y usted decide ya, pues, eliminar ese reductor de velocidad. Ya esa señal también va a tener que salir, pues, ¿sí o no? Entonces, pero necesitamos ahorita, como tal, un inventario. ¿Qué es lo que hay? El estudio de la oferta. ¿Sí estamos? Va a llegar y va a observar una alcantarilla. ¿En qué abscisa está esa alcantarilla? Si puede, identifica a qué río está atendiendo esa alcantarilla. La mira y saca que el diámetro de la alcantarilla es de tanto, y después mira si está solvada, no está solvada, si está colapsada, si está tapada, si está expedita, si está libre, si todo funciona bien, si los muros de alas están en buen estado, se le han caído, ¿sí o no? Entonces usted hace un registro de esa información y hace un registro fotográfico. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes trabajó con los inventarios viales que hicimos en Conagopare, ¿verdad? Yo les expliqué todo esto a los participantes. El resultado fue que no escucharon nunca. Ponían la coordenada de la alcantarilla, ¿verdad? Y no había más información. Le digo, pero ¿cuál es el atributo que tiene esa alcantarilla? ¿Qué le puedo poner yo a esa alcantarilla? ¿Está en buen estado? ¿Está en mal estado? ¿Es de hormigón? ¿Es de metálica? ¿Qué es eso? Peor si hay un puente, pues no. El puente lo tiene que definir con la abscisa de entrada y la abscisa de salida. Espero que no haya túneles, porque ahí sí ya se complica la cosa, ¿no? Abscisa de entrada, abscisa de salida, y ahí el túnel no. Una inspección visual del túnel. No creo que se les ocurra irse a un túnel, pero bueno, si acaso, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Qué pasó, Dayana? ¿Qué pasó? A ver. ¿Por qué pone mala cara? No, yo de acuerdo en todo. O sea, está de acuerdo. hay que hacer como
en sí es un inventario de todo lo que hay. Y usted, bueno, hace un momento nos dijo, ay, ¿cuál era la palabra que no entendía? Ah, ya, que cuando están inexistentes, es decir, si hubo un accidente, Inexistente. pues veo que la señalética vial está como rota o caída, no está. Entonces igual de todas formas ponemos como que aquí falta en la parte del inventario, o eso ya lo ponemos después. No, pues, o sea, si no existe no la puede poner. Pero si usted ve que está el poste y se ha caído el letrero, pues ahí sí, pues ahí está, sino que está deteriorada, está en mal estado. Ya, ok, eso nada. Ah, qué bueno. ¿Quién puede comentar alguna cosa ahí antes de señorita Campos? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Algún comentario sobre esta evaluación de la condición de pavimento? No, de momento no, ingeniero. Ya imagino que la siguiente clase, cuando ya se determine el lugar al que se va a ir, tendremos alguna pregunta. Ya, pero lea el manual, ¿ok? Ok. Lea el manual y léanse el apéndice K de la guía de diseño ASTO 93. ¿Sí? ¿Puede Las dos repetir cosas. lo último que dijo, ingeniero? El apéndice K. El apéndice K de la guía de diseño de pavimentos ASTO 93. ¿Sí? Entonces ahí usted empata las dos cosas. ¿Por qué? Porque, como le digo, en la guía de diseño dice cuáles son las causas más probables de esa tipología de daño. Entonces, lo importante es que ustedes puedan apreciar con esa información cuáles son daños estructurales y cuáles son daños superficiales. Si el daño es estructural, al menos tendremos que hacer un bacheo, un parcheo, como quieran llamarlo, ¿no? Parchar la vía. Si el daño es no estructural, podemos hacer una rehabilitación, ponerle una capa de asfalto diluido con arena y dejarlo maquilladito, ¿no? O poner un mortero asfáltico, un slurry y dejar esa superficie rehabilitada, bien, con buen acabado. ¿Ya? Pero si el daño... ¿Cómo? Perdón que le interrumpa, pero si hacemos ese tipo de reparación, eso es eventual, ¿no? O sea, identificamos el daño o qué tiempo más o menos dura. No, pues, a ver, si usted No dice llega al maquillaje de carretera. No, no es maquillaje, es rehabilitación. Claro, hablamos en términos coloquiales, tal vez maquillarla. ¿Por qué? Porque no hay daño estructural. Si hay daño estructural, usted tiene que reparar el daño y luego hacerle el acabado de la superficie. Okay. Cuando le digo que usted está haciendo un contrato de rehabilitación vial, usted ahí no puede hacer el muestreo aleatorio, no, ahí tiene que evaluar todas las unidades, porque ahí le va a salir el número de metros cuadrados de bacheo, le va a salir el número de toneladas de fresado también. Fresado si es que usted va a hacer a levantar un área significativa, pero si son parches de medio metro por medio metro, no va a movilizar una fresadora claro. para eso. Claro, eso lo hace a mano mejor. ¿Sí estamos? Sí, gracias. Sí. Sí, deberíamos discutir, leer esto y la próxima semana discutir. Pero si ustedes no leen, ¿verdad, Natasha? No leen, entonces después se complica la cosa. ¿Por qué? Porque viene Julio y no hace la tarea, o hace la tarea a medio hacer, medio hace lo que debería hacer, no sabe ni de qué se tratan esas tipologías de daño, y le da lo mismo que le califique un 2 o un 5, un 7, da lo mismo, porque no va a pasar. Pero después,
van a estar en el ejercicio profesional y ahí sí va a haber problemas. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajos, aunque son sencillos, como estamos diciendo, demanda dinero, ¿no? Demanda dinero, y a veces los trabajos de rehabilitación son muy buena, ¿cómo dicen Son ustedes? Muy cariñosos, buena pega. son cariñosos, sí. Sí, tienen buena pega. ¿Por qué? Porque mucha de la mano de obra la puedes obtener localmente. Es decir, no tienes que llevar a un gente de la ciudad a hacer esos arreglos, sino que te reúnes con la La comunidad. con la comunidad, haces una socialización y ahí te va a salir gente que necesita trabajar y hacer la limpieza y hacer el trabajo sencillo, que son trabajos sencillos realmente, ¿no? Tanto es así que el MTOC plantea ese tipo de intervenciones como trabajos de la comunidad, ¿sí? Y entonces el ingeniero se hace cargo de gestionar con la comunidad esa tipología. Pero para eso tiene que levantarlo, pues, para saber cuántos metros cuadrados de piel de cocodrilo tiene, ¿no? Es lo mismo, si le ponen piel de cocodrilo, piel de lagarto, piel de caimán, es la misma cosa, ¿no? Cuidado, van a decir, no, es que yo vi que era la piel no era de cocodrilo, sino de caimán. Es lo mismo, ¿ya? ¿Sí? Piel de iguana vieja es lo mismo, ¿ya? No sé cómo, no, pues ya culebra ya no, pues ya le metió mucho. Bueno, entonces de eso se trata, jóvenes. Una consulta, ingeniero. Para recapitular, esto de aquí lo que vamos a hacer en la intervención de 5 kilómetros es identificar todo lo que, bueno, aparte de lo que ya se habló, ¿no? De los daños, parte de señalética, lo que tiene la estructura de la vía como tal, identificar todo tipo de, la tipología y todo lo demás, ¿no? La caracterización de la vía como tal. Ya, pero la estructura no. Ya. ¿Sí? La próxima semana que estemos hablando de este tema, cerramos el PCI para que ustedes estudien esta metodología, ¿verdad? Y comenzamos a hablar de el estado del tránsito. Vamos a hablar de niveles de servicio. Señor Cedillo, alzó la mano de nuevo, ¿no? Es una pregunta, ¿las vías que se pueden utilizar pueden ser dentro de la ciudad o solamente tienen que ser por las afueras de la ciudad, como se estaban nombrando vías estatales? O sea, dentro de la ciudad no es conveniente. ¿Por qué? Porque te van a atropellar, hay mucho tráfico y muchas cosas, ¿no? Cuando estábamos en presencial, ejemplo, cogíamos la que iba de la vía Novol-Daule hacia la Novol-Pedro Caro. Es decir, cogíamos ese tramo que era muy poco usado, ¿verdad? Y ahí íbamos incluso al campo y todo lo demás, y ahí hacíamos una práctica. Pero ahora, como no se puede hacer eso, por eso ustedes, donde estén, pueden hacer en una vía cercana y aplicar la metodología, que no es más que eso, ¿no? Nos podemos reunir grupo en una vía cercana de Montañita también. Ah, bueno, claro. Sí, sí. Ahorita ya no hay movilizaciones, ya podemos llegar a cualquier sitio que Pero ustedes está el quieran. COVID, ingeniero, otra vez allá en su tierrita. Póngase mascarilla nomás. Y la viruela del mono. La viruela del mono, la viruela no más falta, pero el mono es lo que más hay acá. Bueno, listo, entonces preparen el proyecto ya con un par de diapositivas o en ese momento abren el Google Earth y lo tienen marcado qué tramo es lo que quieren hacer, ¿no? Para ver si es algo significativo, porque el señor Edison dice,
Vamos a hacer una evaluación del PSI y pone una carretera que está lastrada. Ya, pues, ¿para qué vamos a hacer el trabajo? ¿No? ¿Sí o no? Se la saben toditas, sí. Ingeniero, Ajá. disculpe, para la próxima clase tenemos que entregarle la ubicación donde vamos a hacer el trabajo. O ya podemos ir avanzando. La ubicación, el código, el ente administrativo, la jurisdicción, ¿sí? Y a qué red pertenece. Por lo menos eso. Si ya quieren ir trabajando más allá, tienen que hacer el diagrama funcional antes de ir al campo, ¿verdad? El diagrama funcional, medir la longitud, dividir para el ancho de carril, del ancho de calzada. Usted lo puede ver incluso en el Google. Si se acerca y está buena la imagen, puede sacar hasta el ancho estimado de la calzada y ya ir definiendo las unidades de muestreo y todo lo demás. ¿Sí? Lo más importante acá es que reconozcan las tipologías de daño. En el examen yo a veces les pongo, y por ejemplo, ¿no? Un modelo de fractura entrelazada de tamaños pequeños, ¿qué tipo de daño es? Como dijo la señorita Mosquera, es piel ¿de qué era? De caimán, ya. Piel de lagarto, ya. Esa es, o sea, si es que se ajusta el modelo, ¿verdad? Si es una segregación de asfalto sobre la superficie rodadura, ¿cómo se llama ese daño? Ah, esa es una exudación. Pero es que si no saben ustedes eso, si no han estudiado eso, si no han leído eso, entonces cuando estén en el sitio, van a ver una corrugación y dicen, no, esta es una piel de cocodrilo. El tratamiento es totalmente distinto, pues. ¿Sí o no? Si hay un ahuellamiento, dicen, no, este es un ahuellamiento, pero al final no es sino una corrugación, o un hundimiento, o un hueco. ¿Sí? O hay una grieta longitudinal y no podemos definirla, ¿cómo la vamos a catalogar en la tipología de daños? Acuérdense que si usted se equivoca en la tipología de daños, se va a equivocar en escoger la gráfica y por lo tanto se va a equivocar en el valor deducido. Matemáticamente es un número y el número usted lo va a tratar como cualquier número, ¿sí o no? Pero el significado de eso no sirve para nada. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces pongámonos a revisar bien esa temática, ¿ok? Para poder arreglar, algo así. Algo así. ¿Por qué? Porque la piel de cocodrilo es una falla estructural de la carpeta. El hundimiento es una falla estructural, pero del material de soporte. ¿Sí? Entonces tienen que calificar los daños entre estructurales y no estructurales y saber cuál es la intervención que se hace en cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, jóvenes, que la patria los... No, ¿cómo es que ya me olvidé? En lo que se acuerda su dicho. El análisis puede ser de una carretera dentro del pueblito, por decirlo así. O sea, no necesariamente tiene que ser la vía a las afueras de cualquier ciudad, cualquier pueblo. Debe ser a las afueras. Ah, debe. Okay. Debe ser a las afueras, claro. Okay. Camine un par de kilómetros y ya está fuera del pueblo ya. Como te dice que va al pueblito. Mi pueblito es chiquito, así que no tengo problema, en bicicleta llego. Bueno, listo.